Vamos a comenzar una nueva serie de enseñanzas que tiene por título general la salvación. ¿Solo por fe o por obras también? Ese es el título de esta serie. La salvación, el perdón de pecados, la vida eterna, estar en Cristo, hacerse uno un legítimo discípulo, un auténtico cristiano, llegar a ser miembro del cuerpo de Cristo, de la única iglesia del Señor, porque solo ha fundado una sola, llegar a ser añadido, recibir el don del Espíritu Santo, que es la redención, la adopción de hijo, ese regalo que da la tercera persona de la Trinidad, según Hechos 2:38. Todo ello que comprende la salvación es solo por fe o también por obras. Únicamente, solamente por fe, o también se incluyen además por obras. Y este asunto es importante que todos mis hermanos y hermanas en Cristo pues estén allí muy atentos para cuando tengan la oportunidad de predicarles a alguien, ¿sí? O de platicar con alguien que crea pues que la salvación es solo y únicamente por tener fe en Dios, nada más. Hoy, la lección de hoy, la número 1, tiene que ver con el caso de Noé. El caso de Noé. Porque Noé es referido en el Nuevo Testamento. Noé es citado. De él se habla en el Nuevo Testamento. Y precisamente hoy, de uno de esos pasajes del Nuevo Testamento donde se habla de Noé, va a estar basada la lección de esta tarde. El caso de Noé. ¿Fue salvo Noé solo por fe o por obras también? Porque la Biblia habla, precisamente en ese pasaje que estoy mencionando, que Noé fue salvo junto con su casa. Salvo de aquello que podemos leer en Génesis, salvo de aquel juicio que Dios hizo y del castigo que hizo para aquellas gentes en los tiempos de Noé, salvo de el diluvio global o universal. Pero el punto es que fue salvo. Y en eso nos vamos a centrar. ¿Fue salvo? Bien. Pero ¿fue salvo porque solo creyó a Dios cuando escuchó su palabra? ¿O porque también, o sea, además de la fe, él obró las obras de Dios? Fíjense. Algunos grupos religiosos, evangélicos, protestantes, algunos de ellos afirman que el pecador es salvo por la fe sola, y no por obras. De hecho, citan pasajes del Nuevo Testamento donde aseveran que tales textos, supuestamente, según ellos, enseñan que el hombre es salvo, hijo, por la fe sola. Y que Dios no requiere que el pecador haga obra alguna para ser salvo. Sin embargo, esta idea, como lo vamos a comprobar ahora en este
en este ejemplo, en este caso en particular de Noé, ¿sí? Esta creencia, esta filosofía, esta manera de pensar, esta doctrina de la fe sola para ser salvo, que basta con que tenga fe de parte del hombre, es una idea contraria a las Escrituras. Y en esta lección veremos la evidencia bíblica de que el Señor sí pide, sí demanda, sí requiere que el hombre haga ciertas obras para ser salvo. Es decir, que el pecador cumpla con específicos mandamientos del mismísimo Dios para recibir la salvación. ¿Sí? ¿Vieron ahí el detalle, el punto? No estamos hablando de cualquier clase de obras, ni de las obras que son producto de la mente humana, de lo que el hombre puede él decir, bueno, yo creo, a mí me parece, yo pienso. No son obras subjetivas, sentimientos o ideas particulares. No, estamos hablando de cumplir con específicos mandamientos del mismísimo Dios. ¿Para qué cosa? Para recibir la salvación. Y en el caso de Noé, en la persona de Noé, vamos a ver eso. Esto que acabo de decir, este enunciado. Bueno, fíjense. Antes de entrar en el bosquejo de mi lección, debo aclarar algunas cosas sobre este tema de la salvación. Escuchen. La salvación es única y solamente del Señor en el sentido, fíjense bien, ¿en qué sentido? Aquí voy yo a decir, ¿en qué sentido la salvación es única y solamente del Señor? En el sentido que Él es el causante de ella, ¿ok? Él es el causante, el que la creó, la causó, ¿ok? Y quien la otorga final y definitivamente. Dios es el causante, el que dio origen a la salvación, y Él es quien final y definitivamente la otorgará, ¿ok? En ese sentido, la salvación es única y solamente de Él. Él es quien hace posible que el hombre en este tiempo presente se salve, y quien en el futuro hará posible que el hombre sea salvo. ¿Vieron? En este tiempo presente, Él hace eso. El hombre puede ser salvo. Y en el futuro, para la eternidad futura, Él hará posible que el hombre sea salvo. Dios es quien la ha iniciado, la salvación. Él la ha iniciado y quien la acabará finalmente. Fíjense, en síntesis, la salvación de principio a fin es del Señor. Me gusta ese concepto, ¿no? Esa idea. La salvación de principio a fin es del Señor. Susana, te lo decía esta mañana, Él es el alfa y la omega de la salvación. El alfa y la omega, tía, es la primera palabra del alfabeto griego y la última, ¿ok? Por supuesto, la salvación es un acto soberano de la gracia y bondad del Señor.
Él no fue movido a salvar al hombre porque el hombre hizo méritos en el pasado para ello, o porque hizo obras que le otorgaron virtud alguna para merecerse el salvo. No, sino que el Dios Trino en la eternidad pasada se plació de hacer la salvación un hecho real, tanto de principio a fin. Y lo hizo Dios así. Lo está haciendo todavía y lo hará. Lo hará porque Él quiso y porque Él es bueno. Porque Él quiso, fue el designio de su voluntad, fue su intención, su propósito, y porque Él es bueno, bondadoso. Y Él cumplirá eso. Y lo está cumpliendo hoy. Porque somos salvos en Cristo. Y seremos salvos por Él también. Por tanto, la salvación es una obra exclusiva del Señor y depende de Él en virtud de la perfecta obra salvífica de Cristo. Esa es la base, el fundamento, la sustentación, lo que le da vitalidad y eficacia a la redención. Acompáñeme a Apocalipsis capítulo 7, verso 10. Libro de las Revelaciones, último libro del Nuevo Testamento. Apocalipsis, hijo, capítulo 7, verso 10. El apóstol Juan dijo lo siguiente: la salvación pertenece ¿a quién? A nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿A quién pertenece la salvación? A Dios y al Cordero. A la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Cordero, al Espíritu Santo. Al Padre, al Espíritu Santo, y al Hijo, el Cordero, Cristo. Es en ese sentido que la salvación es única y solamente de Él, que es una obra única y exclusiva de Él, en ese sentido, ¿ok? En el que ya acabo de explicar. No obstante, fíjense, eso no significa que Dios no le pida al hombre hacer la parte que Dios ha determinado haga el hombre para ser salvo. ¿Quién determinó eso? Y eso es una manifestación de su soberanía. Él soberanamente dijo: quiero salvar al hombre, me place, yo quiero, es mi voluntad. Quiero ¿qué cosa? Salvarlo. Y soberanamente Él dijo: y lo quiero salvar de esta forma, de esta manera. El cómo nos salva. Nos salva, en este caso, obviamente por la obra de Cristo, pero en lo que le corresponde al hombre, bueno, en las determinaciones de Él. Con lo que dije anteriormente, de que la salvación es única y exclusivamente del Señor, en el sentido de que Él la ha creado, la ha originado, la sustenta eficazmente y la cumplirá cabalmente al final de los tiempos. Eso no significa que el hombre no tenga que hacer su parte. La parte que el mismo Dios soberanamente determinó haga el hombre. La obediencia o poner en práctica las condiciones que el Señor le demanda al hombre para ser salvo es un aspecto esencial en el Evangelio de Cristo.
para que el hombre reciba los beneficios de dicha salvación. Noten el siguiente pasaje en Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27. Poner por obra, poner en práctica, obrar según lo que Dios pide que el hombre haga, es decir, la obediencia a sus mandatos, es un aspecto esencial del Evangelio para recibir los beneficios de la muerte de Cristo. Dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27. Voy a leer la Biblia de las Américas. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías, las de Cristo, y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Por tanto, en esta lección vamos a estudiar el caso de Noé y cómo fue salvo por la fe y además por las obras que Dios le pidió a Noé hacer, las cuales hizo tal cual como el Señor le había ordenado. Es decir, hermanos, hermanas, Noé fue salvo por fe y obras. El texto que les decía al principio, del cual iba a estar basada la lección, es esta: Hebreos capítulo 11. Es el texto, hijo, que me preguntabas hace rato. Hebreos capítulo 11, verso 7. Dice la santa palabra del Señor: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, fíjense, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, este pasaje del Nuevo Testamento nos revela claramente cómo fue el proceso de salvación de Noé. Es decir, fíjense, los elementos que estuvieron involucrados en su salvación. Según el texto bíblico, Dios le declaró a Noé su voluntad por medio de su palabra oral en aquel entonces, porque Noé no tenía escrituras. Fue una declaración oral de Dios. Dios le habló a Noé. Fíjense, vayan al texto. Dice, fue advertido por Dios. Dios mismo le habló a Noé. Dios le dio palabra, o sea, su palabra. Era la palabra de Dios a Noé. Según la Escritura, Dios le dio una advertencia a Noé sobre eventos
sobre ciertos hechos que jamás habían ocurrido antes. Es decir, la inundación universal o global. Si vamos al Génesis, eso es lo que vamos a encontrar allí. Cómo Dios iba a raer, exterminar, acabar con los hombres que estaban en la tierra en ese entonces, viviendo sobre la tierra. Eso no había ocurrido antes. Noten el texto sagrado, dice: fue Noé advertido por Dios acerca de cosas que aún que no se veían. No se veían. Esto significa que el Señor le reveló a Noé que haría algo de lo cual él, Noé, ignoraba completamente. Lo único, escuchen esto, lo único que tenía Noé para aceptar como cierto, como verdadero, aquello de lo cual sus ojos jamás habían visto, era la única y sola y pura palabra de Dios, oral. Sus promesas de juicio sobre los hombres malvados. Porque cuando Dios, según el Génesis, el Señor, le dice a Noé lo que piensa hacer, pues Noé nunca había visto tal cosa, que cayera agua del cielo y se inundara. Y lo único, hermanos, que tenía Noé para asumir eso como verdadero, para confiar en que aquello que nunca había visto y que así sucedería, era la palabra del Eterno, su palabra oral, cuando le dijo: he decidido acabar con los hombres de la tierra por su maldad. Fíjense, interesante. Lo único que tenía Noé para aceptar como cierto aquello de lo cual sus ojos nunca habían visto era la palabra de Dios, sus promesas. Él prometió ¿qué? Un juicio, pero también una salvación a Noé. Entonces, y después de que Dios le revela su voluntad por medio de su palabra oral en aquel entonces, Noé tomó una decisión. Noé tomó una decisión. Cuando escuchó, él tomó una decisión. Noé escogió tener fe. Él le creyó a Dios. ¿Qué es la fe? Según Hebreos capítulo 11, verso 1. Vayamos a Hebreos 11, 1. Dice la Reina Valera 60, es pues la fe, la ¿qué cosa? Certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué cosa? ¿De qué cosa? De lo que no se ve. Fíjense. Por eso se coloca aquí a Noé como un hombre de fe verdadera. Recordemos que la fe viene como resultado de oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17 dice el apóstol inspirado, el santo apóstol Pablo, en Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Dios dio su palabra oral en aquel entonces a Noé, y Noé escuchó y decidió tener fe. Es decir, creerle a él, creer que eso iba a suceder, confiar en que, bueno, si tú has dicho eso, va a suceder el exterminio por un lado, y por otro lado, la salvación por medio de lo que Dios le dijo a Noé hiciera para ser salvo.
Noé escogió creerle a Dios. Aun cuando no había recibido lo que se le prometió, aun cuando no había experimentado, ¿sí?, lo que no veía. La fe, él tenía certeza, convicción de ello. Por tanto, Noé tuvo fe. Él creyó que Dios haría lo que había prometido. No solo en cuanto al castigo sobre los hombres malos, sino también con respecto a la salvación por medio del arca. Esto es interesante. Dios promete castigo, pero también salvación. Y Noé creyó en ambas cosas, solo y únicamente porque Dios lo dijo, no más. Y no porque ya había ocurrido. La palabra de Dios fue la única base de la fe de Noé. Noé, por la revelación del Señor, escuchen, tuvo la certeza o seguridad de que sucedería aquello que esperaba. ¿Qué cosa? Su salvación en el arca. Tuvo la convicción o persuasión de que sucedería aquello que no se veía. ¿Qué cosa? El agua caer y la inundación universal. La fe en Noé, creyendo en las promesas de juicio y salvación del Señor, era esencial para agradar a Dios. Noten lo que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 11, verso 6. Dice, porque sin fe, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto, en el proceso de salvación de Noé, para que Noé fuese eficazmente salvo, la fe fue ineludiblemente necesaria. La fe en Noé, su fe personal, ¿sí?, su confianza en la palabra de Dios, de creerle a Dios, aun cuando sus ojos no veían aquello que él dijo iba a suceder, incluyendo su salvación en el arca. Esa fe fue esencial, ineludible, necesaria para él ser salvo. Ahora bien, la fe de Noé no fue lo único en el proceso de su salvación. Según el escritor a los Hebreos, Noé hizo lo que Dios le mandó que hiciese. Y lo hizo tal cual como el Señor le ordenó que lo hiciera. Vayan a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, verso 22. En el principio, allá, primer libro de las Escrituras, dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios, ¿qué?, le mandó. En otras palabras, escuchen, Noé hizo las obras que Dios determinó hiciese para poder ser salvo. Sin estas obras, Noé jamás sería salvo. Noten, por favor, que Noé no dijo. ¿Qué no dijo Noé? Noé no dijo, como dicen los calvinistas o evangélicos, basta con que tenga fe, Señor. La fe sola me salvará. Además,
No es necesario que haga el arca con las especificaciones que tú dijiste. Yo puedo hacer otra cosa distinta. No tengo que hacer esta obra que tú me has pedido que haga para ser salvo. Noé no dijo eso. Eso no dijo Noé. El Espíritu Santo en Génesis 6:22 y 7:5 de Génesis nos dice que Noé hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Noé no dijo eso. No fue así. Hermanos, Noé hizo las obras que Dios le mandó hiciera. No solo hizo obras, ni tampoco hizo cualquier obra, sino las obras que Dios estableció hiciese para su salvación. Este es un buen punto. Él no hizo solo obras, las obras que él creía debía ser, producto de su sabiduría, de su mente, de su juicio, opinión. No. Ni tampoco hizo cualquier obra. Tampoco. Hizo las obras que Dios mismo ya había determinado. Él, el Señor, debía hacer para ser salvo. El escritor a los Hebreos describe las obras de Noé de esta forma. Hebreos capítulo 11, regresemos. Verso 6. Para que podamos ver cómo el Espíritu Santo a través de este escritor describe, nos muestra las obras de Noé. Dice el texto sagrado, dice Hebreos 11:6, así. Hebreos verso 7, corrijo. Es Hebreos 11:7. Dice así el texto. Con temor, ¿qué dice? ¿Qué hizo? ¿Hizo nada o hizo algo? Dice, con temor preparó el arca. Ahí está. Fíjense, en que su casa se salvase. Así describe el escritor a los Hebreos las obras de Noé para su salvación. ¿Quién fue el que dijo que debía ser un arca? ¿Quién fue el que dijo que debía hacerla de esta manera, de esta forma? ¿Quién fue el que especificó los detalles del arca? No fue Noé, fue Dios. Es una creación de Dios. En realidad es una obra de Dios que debía ser ejecutada por Noé y contada como obra también producto de su fe en Dios. El Espíritu Santo nos muestra y nos aclara que ciertamente Noé no solo tuvo fe, pero una fe activa en que él con temor preparó el arca. ¿Para qué cosa? Ahí lo dice. ¿Para qué cosa? Dice, para que su casa, ¿qué? Se salvase. Exacto. Observen que Noé hizo algo con cierta actitud. Qué interesante está esto. Es decir, construyó el arca con temor. ¿Sí? Esa era la actitud que estaba en Noé cuando escuchó la palabra de Dios y lo que Dios iba a hacer. Él creyó a Dios de aquellas cosas que aún pues él ignoraba, no se veían. Confió en que Dios le iba a salvar de aquello que era una destrucción para todos los hombres. Se llenó él de temor. Según Vine,
un especialista, un experto en el texto griego, aquí lo que se quiere decir es que Noé construyó el arca con, escuchen y apúntenlo, con la reverencia resultante de un temor santo. Es el respeto a Dios, a lo que Él dijo que iba a hacer. Noé respetó o reverenció a Dios, motivado, podemos decir, tenía esa actitud, él fue invadido se llenó de esa actitud de reverencia a Dios y reverenció a Dios, lo respetó, producto de ese temor santo, de esa, podemos decir, de ese miedo sano, podemos decirle así, un miedo santo, puro, de hacer lo que Dios le había pedido que hiciera para salvarse y no sufrir él y los suyos el castigo. De esta forma, con esta actitud, Noé hizo las obras que Dios le había pedido. Así Noé preparó el arca, dice Vine. Hizo la obra que el Señor le condicionó hiciese para que se salvase. Noten con sumo cuidado que la construcción del arca estaba relacionado con su salvación. El texto en la epístola a los Hebreos dice, preparó el arca ¿en qué cosa? En que su casa se salvase. Esto implica que no bastaba la fe. Era necesaria, pero no era suficiente. Ya que sin la obra del arca no habría salvación plena y eficaz. Si Noé quería salvarse, entonces no solo debía tener fe, sino también obrar las obras que Dios había preparado de antemano. Por tanto, Noé fue salvo por fe. No se discute. La Escritura lo dice. Pero el texto sagrado también nos enseña que Noé, además de la fe, también fue salvo por obras. Porque, como declara Santiago, capítulo 2, verso 20, Santiago 2:20, la fe sin obras, es que muerta. Santiago 2:20. Así que Noé, respondiéndonos a la pregunta inicial de esta lección, Noé fue salvo solo por fe o por obras también. Bueno, en esta lección hemos visto que, según el texto de Hebreos, Noé no solo fue salvo por fe, sino también por obras, habiendo hecho las obras que Dios le mandó hiciese. No cualquier obras, no obras producto de su imaginación, de su mente, creadas por él, no, una fe activa, no pasiva, activa, con una actitud, con temor, con reverencia, con respeto, en hacer las obras que Dios le había mandado para su ¿qué? Salvación. Y así Noé fue salvo. Bueno, como he estado haciendo en las ya
varias y últimas lecciones. Ya para terminar, quiero invitar a los que aún no han hecho las obras de Dios las obras, en este caso del Evangelio, las obras que manda Cristo para el perdón de sus pecados, invitarles a que sigan el ejemplo, Saulo, de Noé, hijo. Si usted cree en la palabra de Dios, si usted tiene confianza en que no solo Dios le perdonará, sino que habrá un juicio también. Si usted cree en lo que Dios afirma y promete sucederá, aun cuando no veamos eso, el gran juicio, la vida eterna, la condenación en el infierno. Inclusive, aunque no veamos caer del cielo algún documento, es más, aun cuando no oigamos nosotros, tengamos la experiencia, los hombres, de oír desde el cielo, tus pecados han sido perdonados, porque eso no va a suceder. Pero si usted cree y tiene confianza en que sus pecados pasados, ¿sí?, sus iniquidades pasadas, son perdonadas al tener fe en Jesucristo como Dios encarnado, es decir, el Hijo de Dios, y bautizarse para el perdón de esos pecados por la palabra de Dios, como Noé, que la base de su fe fue única y exclusivamente la palabra de Dios, oral en aquel entonces. Su palabra está aquí y Él ha prometido que todo aquel que cree y se arrepiente y confiesa esa fe que tiene en Jesús como su Salvador y se bautiza, recibirá ¿qué cosa? El perdón de sus pecados pasados. Así que les invito a los que aún aquí en esta sala se encuentran y no han hecho las obras del Evangelio para ser salvos, les invito a que las hagan, las lleven a cabo, considerando e imitando el caso de Noé. El Señor sea con ustedes.